Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos sobre Lolita, del gran escritor Vladimir Nabokov, escritor ruso. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse. En el tercero, en el paladar de los dientes, Lolita. Pero en mis brazos era siempre Lolita. Nos queríamos con un amor prematuro, con la violencia que a menudo destruye vidas adultas. Yo era un muchacho fuerte y sobreviví, pero el veneno estaba en la herida, y la herida permaneció siempre abierta. Bueno, es así como comenzamos la historia de Lolita, una obra que prácticamente fue muy polémica en su época, porque bueno, es una obra que habla sobre Humbert, un hombre de 50 años, un hombre que bueno, va a despertar toda la furia en la sociedad. Y bueno, prácticamente este escritor nos describe de una manera muy poética, este, mmm, decir que cada palabra, cada descripción que él nos hace de los personajes, de cada hecho que puede ser muy, lujurioso, demasiado erótico, nos describe de una forma muy poética, de una forma lírica en la cual al lector lo puede conmover. De cierta forma, este libro en su año es considerado como que algunos lectores lo habían romantizado mucho por la manera de cómo comienza esta historia, y pero lo que no cabe resaltar es que esta obra habla de un hombre obsesionado prácticamente de una chica de 12 años, de una adolescente, y que ni siquiera, que solamente viendo la edad es donde ya hay una explosión de ideas, incluso críticas, en la de este libro. Prácticamente Humbert, bueno, 50, aquí nos empieza a describir que es un hombre de 50 años, pero acá 37 años de edad, y Lolita tenía 12. Esta historia nos narra ya dentro de la cárcel, pero hay dos momentos en donde él va construyendo su libro, y es donde nos describe en el capítulo 283. Ahora bien ocurre que yo pertenezco a esa clase de autores que al empezar a escribir un libro no tiene otro propósito que librarse de él, y cuando le piden que expliquen su origen y desarrollo. También nos empieza a describir que, bueno, dice, en la sala de observación fue escrito justamente hace 6 días, cuando empezó a escribir Lolita. El primero fue en la sala de observación para psicópatas, y después en estar en la reclusión bien caldeada. Para comenzar, todo comienza con ese fragmento en la página 15, en la cual decía Lolita, luz de mi vida. Ahí nos empieza a escribir sobre Humbert, su familia, su padre y su tía Sibyl. Habla sobre que él nació en París en 1910, que su padre había sido una persona muy suave, de un trato fácil y bueno, de una ensalada de origen raciales. También nos describe la parte donde su tía Sibyl, la hermana mayor de su madre, que era Sibyl, casada con un primo de su papá, que la abandonó y que ella había servido para la familia, y que decía que era una persona con un carácter muy fuerte, pero a pesar de ello, eso es lo que le gustaba a Humbert, su tía. Y bueno, que también le había agarrado cariño. Dice, tía Sibyl tenía ojos azules, ribeteados de rojo, y la piel como cera. Escribía poemas, era poéticamente supersticiosa. Incluso
ahí nos empiezan a describir que ella estaba enamorada del papá de Humbert. Y que su marido era había sido una persona mayorista de perfumes. Crecí como un niño feliz, saludable, en un mundo brillante de libros ilustrados, naranjos, perros amistosos, paisajes. Ya luego nos empieza a describir sobre Annabel. Dice, y yo no tenía nadie con quien consolarme y nadie de consultar. Y es donde nos escribe primero, antes de comenzar con Lolita, nos describe la historia que él había tenido con Annabel. Una niña, bueno, dice, Annabel era como un narrador de origen híbrido, medio inglesa, medio holandés. Hoy recuerdo su rasgo con nitidez, mucho menor que hace pocos años, antes de conocer a Lolita. Hay dos clases de memoria visual. Una era en la que recreamos diestramente una imagen en el laboratorio de nuestra mente con los ojos abiertos. Y otra en la cual evocamos instantáneamente con ojos cerrados. Y es donde nos trata de describir de que él comparaba mucho a Annabel con Lolita. Y decía que hubiera querido que Lolita lo hubiera amado tanto como Annabel lo amó él. También nos describe que Annabel había muerto en Corfú. Y bueno, y es donde ya nos empieza a describir prácticamente toda la historia. De una manera muy, muy estética, pero viéndole la visión que era realmente que daba, yo quedé en shock en la forma de cómo ese escritor tiene una manera, su estilo narrativo de escribir todos los hechos de los personajes, sobre todo es a través de un personaje omnisciente, un personaje que te va describiendo a detalle todo lo que había transcurrido en esta historia. Él empieza a describir así como lo comencé en la página 23, que nos queríamos con amor prematuro, con violencia a menudo destruye vidas adultas. Él hablaba mucho sobre llamaba a las adolescentes de 12 años a ninfulas que alude a una mujer sexualmente precoz, de una forma que sobre todo él tenía como que un trauma pasado en su infancia. Luego nos empieza a dar también a describir sobre Monique, una ninfula que en realidad que se había encontrado con ella después de 3 años. Dice, como de costumbre me pidió de inmediato. Le pregunté su nombre, Monique, y su edad era 18. Pero en el caso de Monique no cabía duda de que agregaba 2 o 3 años. O sea, lo deduje por muchos detalles de su cuerpo, compacto, pulcro, curiosamente inmaduro. Él tenía una obsesión prácticamente para las niñas de 9 a 12 años, porque incluso él decía que hay una cierta parte que no es muy bien visto que un hombre de 37 años esté enamorado de una niña de 9 años que una de 12, ¿no? También nos habla ahí de su esposa Valeria, su primer mujer, que la llamaba también Valesca. Dice, Valeria, una esposa de comedia, preparándose a disponer de mi comodidad y mi destino. Prácticamente su amorío no duró mucho, porque luego ella le confiesa que estaba enamorado de otro hombre, que era un chofer, y que justamente al poco tiempo ellos mueren. Luego de su divorcio, él decide viajar, irse a otro lugar, y es donde se hospeda acá en la casa de Charlotte Hayes. Que es su segunda mujer, prácticamente, por decirlo así, porque se casan en realidad no porque
Humbert sentía un amor apasionado por ella, nada que ver, porque realmente la aborrecía. Incluso su casa al comienzo era como que le daba extrañeza que por qué, o sea, esos cuadros, o sea, se reclamaba solitaria como que algo que, pero hasta que vio a su hija y quedó anonadado por su belleza, por su edad, más que todo su edad, yo creo. Bueno, todo comenzó el 30 de mayo. Ya. Cuando ya se hospedó en esa casa, él tenía, bueno, estaba habitando en un cuartito y él había comenzado a escribir unos diarios, unos 20 diarios. Porque después de su trámite de divorcio había viajado, bueno, es donde había viajado para Rasle, dieron alta buscando una campiña de Nueva Inglaterra. Luego ahí es donde nos empieza a describir ya toda esa historia de Lolita. Cómo uno, como lector, cree y supone que es un psicópata, porque todo hablan ahí sobre la psiquis de este personaje de Humbert, como si hacían alusiones sobre cuando la tenía cerca Lolita, y que él pensaba que, o sea, la tenía cerca, y ahí es donde empieza a describir todo ese contacto que supuestamente tenían, y eso que a él lo excitaba prácticamente, y era como que él se sentía el hombre más feliz. Porque hay una parte ahí donde él empieza a diario, martes, miércoles, jueves, empieza a escribir en un diario, a describir todos los acontecimientos que estaba pasando en esa casa. Él estaba realmente harto de Charlotte Hayes. Estaba harto de ella, de su geografía, de todo lo que tenía que ver con ella, pero lo único que sentía o sea, el motivo de que él se quedaba era por la adorable Dolores Hayes, que es más conocida como Lolita, o Dolly también, por decirlo así. Dice, de pronto su mano se deslizó en la mía, y sin que nuestra acompañante lo viera, apreté, palmoteé, sacudí esa garra durante todo el viaje hasta la tienda. Él nos empieza a escribir prácticamente ahí, cuando la mañana estaba lluviosa, cuando ellos salían, los tres salían, salía Charles Hay con su hija y él, o sea, ellos salían, y era como que en esa casa de Rasdale pertenecía a su difunta suegra. Incluso nos empieza a describir, bueno, la difunta suegra era que de de Charlotte Hayes. Ahí nos empieza a escribir también sobre el campamento, cuando manda a Charlotte porque decía que su hija era muy malcriada, que no respetaba, que ahí las iban como que tener ahí firme, ¿no? Porque la profesora era muy estricta. Luego ya cuando va transcurriendo esa historia es donde nos van describiendo sobre Dolores Hayes. Humbert decía: sabía que me había enamorado de Lolita para siempre, pero también sabía que ya no era siempre Lolita. El 1 de enero tendría 13 años, 2 años más, y habría dejado de ser una ninfula para convertirse en una jovencita. Luego ya cuando Lolita, Humbert, estaba tan cansado de Charles, él se quería ir, pero prácticamente se retenía más por Lolita porque quería estar cerca de él. Y justamente la madre, Charlotte, le entrega una carta donde estaba describiendo todo lo que ella sentía por él. Al momento de cuando él la lee, es como que rompe la carta y él acepta, porque incluso dice en esa carta que si le rechazaba, que tenía que irse prácticamente de la casa, porque ella ya no podía vivir sin él, sin el amor y bla, bla, bla. Tremendo floro que ahí empiezan a describir. Justamente hay una parte donde él acepta casarse con Lolita,
por motivo de que estaba enamorado de él con Charlotte, simplemente para estar cerca de ella. Pero luego de todo esto sucede en que Charlotte Hayes descubre en no es un baúl, es como que un cajón que Humbert tenía siempre la llave de ese cajón y era como que él siempre decía que nadie podía abrir eso porque era parte de él, pues. O sea, obviamente ahí estaban las cartas, las cartas escondidas que él escribía de su día a día que pasaba con Lolita. Pero prácticamente ahí también nos habla como que Lolita como que empieza a seducirlo y como que él es el Santa Paloma, pero prácticamente nos empieza a decir que realmente, bueno, que Lolita, ahí ya de aquí les voy contando todo eso. Es perfecto. Cuando Charlotte se entera de las cartas, bueno, descubre, porque ella revisa ese cajón, ella lo conforta, discute con Humbert, o sea, porque había leído todas las cartas y él lo negaba prácticamente diciendo que era parte de su nuevo libro. Ella estaba como que le dijo que era un perro, que le daba asco, lo que él era, porque estaba enamorada de su hija prácticamente. Le dijo que ya no le iba a ver a Lolita, que se le iba a llevar lejos con ella, porque inclusamente habían quedado ellos que querían irse a Inglaterra. Y ya, pues, cuando ella se entera, antes de eso, Humbert le estaba dando unas pastillas, ¿cómo se llama? A Charlotte, porque ella no quería tener sexo con él. Prácticamente él les daba esa pastilla como para adormecerlas, y hacerla dormir para que tengan intimidad. Incluso eso también lo hizo con Lolita. Y ahí dice: ningún hombre logra jamás el crimen perfecto. El azar, sin embargo, puede lograrlo. Dice: si Charlotte hubiera sido Valeria, yo habría sabido cómo manejar la situación. Y manejar es la palabra exacta. En aquellos días me bastaba retorcer la frágil muñeca de la gorda Valesca. Es que prácticamente Charlotte era una persona que o sea, era muy, muy dominante. Y o sea, que no era tan fácil de caer sobre lo que le decía Humbert, a pesar de que la quería, pues, ¿no? Ya. Luego sucede cuando ya en la página 94 nos empieza a describir la muerte de Charlotte. Ella había escrito unas cartas y al momento de echarlas al buzón, justamente, la atropella un carro, y justamente al cruzar corriendo pasa un automóvil y las tres cartas caen del buzón. Y justamente Humbert rompió las tres cartas, pero esos pedazos los tenía en los bolsillos de su pantalón. Incluso hay una escena donde Charlotte era muy celosa de Jim, porque era la esposa de John, viejos amigos de ella. Estaba muy celosa porque sentía, bueno, Humbert estaba como que miraba mucho a ella, pues a Jim. Pero Jean tenía cáncer, la mujer de John. Justamente ellos estaban, John y Jean, son los que estaban en todo ese proceso de duelo para Humbert, porque él pensaba que se iba a suicidar porque se había quedado viudo. Supuestamente él estaba enamoradísimo de ella, pero prácticamente no le estaba. Luego ya el Humbert viaja
hasta el campamento de Lolita para sacarla. ¿Pueden creerlo? Pueden creerlo, lo que él hizo, estaba loco, estaba loco. Ya. Incluso cuando llega el señor que lo sabía, de los Sharp que habían, supuestamente por accidente, por casualidad que se había atravesado Charlotte, él, antes de reclamarle, le agradeció a Humber por haber hecho eso práctico, porque obviamente era como que él se quería deshacer de ella, pero no sabía cómo, y estaba teniendo un plan porque justamente él iba a dar un whisky y le iba a poner como una pastilla, disolverle en el whisky, porque justamente ella estaba muy, muy eufórica, pues estaba enojada, pero en ese momento cuando sucede que él se entera de la muerte, él lo llama del hospital y era como que él no lo podía creer, pero prácticamente estaba feliz por fuera, ¿no? Luego cuando él viaja ya a México, él se fue a ver a rumbo a Lolita, pero no le había dicho nada. Bueno, supuestamente que iban a viajar y estaban de hotel en hotel, pero él no le dice nada a Lolita, pues porque que su mamá estaba muerta. No, es donde ya él lleva con engaño, bueno, saca del campamento a Lolita, le cuenta, pues bueno, no, a la profesora, y justamente cuando ya sale, ellos se van a un hotel, obviamente con la mentira de que él era iban diciendo que él era su papá y ella era su hija. Es donde HH, que es Humbert, le compra un vestido a Lo, en la cual no le quedaba. Y es donde ahí se dan un beso. Pero esta historia es más curiosa cuando le había, justamente hay una parte donde Humbert le pone, o sea, supuestamente eran vitaminas, le miente a Lolita de que eran vitaminas, pero en realidad no eran vitaminas lo que le estaba dando, sino era una pastilla como para dormir. Justamente él quería ya encamarse con ella prácticamente porque estaba obsesionado, ¿no? Pero lo que él no sabe es que Lolita no era virgen. Lolita a los 11 años había experimentado esos con Charles, hijo de la profesora de campamento. Había experimentado sus primeras experiencias sexuales. Incluso con una jovencita en ese campamento cuando ella tenía 11 años. Y es donde ella le empieza a describir todos esos conocimientos a Humber y es como que él le decía, cuéntame más, que siga, ¿no? Que siga contándole que, o sea, todo lo que, aunque decía que le daba asco, ¿no? Porque lo que le iba contando, porque y decía, y Lolita era mía, la llave estaba en mi mano estaba en mi bolsillo, Lolita era mía. Prácticamente, y es donde ya ellos ya comenzaron a tener relaciones, pues, después de eso, porque ella lo comenzó a besar, él pensó que cuando la iba a besar, ella se iba a alejar prácticamente, ¿no? Pero realmente no fue así. Ella, al contrario, empieza a besarlo, incluso cuando le contó todo, él quedó como en shock, porque pensando que era virgen, prácticamente Lolita era más viva que manzana. Ya bueno. Y donde hay una parte en la página 121, dice, por favor lector, a pesar de tu exasperación contra el tierno, morbosamente sensible, infinitamente héroe de mi libro, no omitas esta página esencialmente. Imagínate, no puede existir si no me imaginas. Y es prácticamente porque acá hay una escena una escena erótica en la cual él trataba de acercarse a Lolita para tener obviamente intimidad. Luego, luego de eso, Humbert le había puesto a Lolita en un colegio
Bueno, porque habían viajado nuevamente a Rasdel cuando ya Hijuna le había dicho a su mamá de una manera muy fría, bueno, perdón, a Lolita de una manera muy fría que su mamá estaba muerta porque ella, ella le decía que quería comunicarse con su mamá, que le dé unas monedas para comunicarse con su mamá. Y me dice, quiero llamar al hospital para hablar con mamá. ¿Cuál es el número? Sube, dije. No puedes llamar porque sube y cierra la puerta. Él subió, cerró la puerta. El viejo encargado de la estación de servicio le sonrió. ¿Por qué no puedo llamar a mi madre si quiero hacerlo? ¿Por qué? Respondí. Tu madre está muerta. Le respondí fríamente porque justamente que cuando él no quería, ella no quería cumplir sus caprichos de él siempre la amenazaba diciéndole, ¿qué será de ti si se enteran que tu madre está muerta y no tienes ningún pariente aquí? Obviamente que te van a mandar a un orfanato. Le decía un montón de cosas para que ella pueda cumplir sus caprichos. Incluso él daba unas monedas a ella, parte le daba monedas y él decía, y él había reducido ya el monto que él le daba porque él pensaba que ella iba a ahorrar y de acuerdo a eso ella se iba a escapar. Luego nos comienza a describir sobre sus amistades de Lolita, cuando le había puesto también él había conseguido trabajo en ese colegio y ella también ella estaba allí en un teatro que le había puesto Humbert, estaba tratando de cumplir todos sus caprichos, pero fue un día cuando Lolita cayó enferma, estaba con fiebre y él la llevó al hospital. Y bueno, cuando él va, pero antes de estando salteándome de las escenas, hay una parte donde Humbert, le había dicho a Lolita que, o sea, le estaba como o sea, que él sentía que alguien le estaba espiando. Pero ella como que se burlaba y se reía que había sido le decía, Humbert le decía si era un policía y ella le repetía que no, y luego sí, y él le repetía que le había preguntado, porque él sentía que alguien le estaba vigilando, y realmente sí lo estaban vigilando, que era Kilty, algo así se llamaba. Nos empieza a decir, ¿no? De cierta forma, nos empieza a decir que ese día cuando ella desaparece, él se vuelve loco porque había dicho que había llevado su tío le había sacado y había pagado toda la cuenta del hospital, de los gastos, se había hecho responsable, pero de cierto modo no habían explicado que bueno, que obviamente había una parte donde dice que él no era él no era su papá, pues. Pero a las finales, este hombre que la había llevado no duró mucho porque él se dedicaba a la pornografía, quien Kilty se dedicaba a la pornografía y justamente él quería que tenga intimidad con otros hombres y otras mujeres que estaban ahí. Una vieja iba a grabarlos, pero ella no accedió a eso, entonces porque como no accedió, esta la votó. Y es donde poco tiempo estuvo, dijo, vagabundeando en las calles por bastante tiempo, y es donde conoció a Dix, a su pareja, y es donde Hammer se había vuelto loco, se fue a buscar en los hoteles que habían estado información de esa persona, de quién pudo haber llevado, pudo haber robado a Lolita. Entonces, cuando un día ahí nos hablan también de Rita, la gran Rita. Cuando conoció a Rita, era una mujer viuda. Bueno, era una mujer que ya se había casado 3 veces, y prácticamente no le iba muy bien en el amor, era borracha,
Dice, la soledad me corrompía, necesitaba soledad y cuidados. Mi corazón era un órgano histérico imprevisible. Así es como entró en escena Rita. Tiene el doble de la edad de Lolita y 3/4 de la mía, una adulta muy esbelta de pelo oscuro y piel pálida. Ellos estuvieron durante 2 años. Incluso ella una vez lloró, decía, sollozaba porque ella temía de que Humbert la dejara como los demás lo habían hecho. Y justamente mucho mencionaba también a su mujer, cuando en ese momento cuando ella estaba llorando, le había hecho un poema y le había recitado. Luego, durante unos días, él recibe 2 cartas. Una de ellas había sido la carta histérica de Farlotte, en la cual le contaba que su mujer había muerto, y en la otra era de Lolita. Y justamente recuerdo que entré a mi apartamento y empecé a decir, bueno, al fin hemos de encontrar sus huellas, cuando la otra carta empezó a hablarme con una vocecilla muy segura de sí. Querido papá, ¿cómo anda todo? Me he casado. Y él decía que iba a tener un hijo que le pedía dinero, que necesitaba dinero porque estaba necesitando, y prácticamente decían que se había casado con Dick y que lo perdonara si estaba en caso enfadado con ella. Dice, estoy medio loca porque no podemos pagar nuestras deudas y salir de aquí. Es difícil escribirte esta carta. Le han prometido Dick una buena colocación en Alaska dentro de su especialidad en la mecánica. Eso es todo lo que sé, pero suena muy bien. Perdona si no te digo la dirección de mi casa, pero has de estar muy enfadado conmigo y Dick no debe saberlo. O sea, porque prácticamente Dick no sabía sobre las intimidades que ellos habían tenido. Esa ciudad es algo horrible. El humo y la niebla no van a ver los tarados que la habitan. Luego de nuevo, ahí donde dice, escríbeme por favor, estoy muy triste y he pasado por momentos muy malos. Tuya, Dolly, señora de Richard. Luego, de nuevo en el camino, de nuevo al volante del viejo sedún, Rita estaba muerta para el mundo cuando leí la carta, y luché contra las montañas de agonías que sostenía. La miré, sonreí en su sueño, la besé en la frente húmeda y la dejé para siempre, con una nota de tierno adiós que le pegué en el ombligo, pues de lo contrario no la había encontrado. La dejó prácticamente a Rita por ir a buscar a Lolita. Y como decía él, la quería, era un amor a primera vista, a última vista y a cualquier vista. Y donde fue a verla y bueno, Dick estaba allí. Dick desconocía prácticamente, era un buen muchacho, pero desconocía prácticamente de ese amor. Y incluso le pidió a Lolita le pidió a ella que, bueno, Humbert le pidió a ella que se vaya con él, que regrese con ella y que mueran juntos así hasta sus últimos días de su vida. Y es donde también le preguntó sobre el cerdo, o sea, por Kilty. Dice, ¿dónde está el cerdo ahora? No era un cerdo, era un gran tipo, y en muchos sentidos, pero no hacía más que emborracharse y drogarse, y desde luego para las cosas sexuales estaba completamente acabado y sus amigos eran sus esclavos. Yo no podía imaginarme, yo, Humbert, no podía imaginarme las cosas que hacía Duke. Ella se negó a tomar parte de ellas, pero le quería y le echó. Luego ya cuando él le da el dinero, le pide a Lolita que dejara a Dick. Dice, quiero que dejes a este Dick transitorio, este horrible agujero, que te vengas a vivir conmigo. Que mueras conmigo, que lo hagas todo conmigo. Y él dijo que estaba loco, que prácticamente no se iba a dejar. Y que daba a entender que tenía que irse con ella para que le dé el dinero. Y él le dijo, piénsalo, Lolita, no, nada te ata, salvo quizás, bueno, no importa, o sea, dando a entender que su hijo, pues. Una traba quería decir, pero no lo dije. Le tendría un sobre con $400 en efectivo y un cheque por 300,000 más. ¿Quiere decir que nos das $4,000? Me moriré si me tocas. ¿De veras no quieres venir conmigo? Dime. No, no, querido, no. Y él decía que era la primera vez que ella le decía querido.
Luego ya habla sobre la despedida, cuando ella se despidió junto a su perro. Y luego ya comienza a describirnos la parte donde todos los recuerdos que había tenido en Barsdale. Rose volvió hacia la pequeña Eva. Rose, yo llevaba a las dos niñas a un concierto y caminaba tras ellas hasta cerca rosas con mi cuerpo. ¿Sabe lo espantoso de morirse? Es que se queda uno tan entregado a sí mismo. Luego también está escribiendo sobre su primer dice, un día durante nuestro primer viaje, nuestro primer siglo paradisíaco, es para gozar paz de nuestros fantasmas del firmamento. No puedo describir exactamente esa expresión, una expresión de desamparo tan perfecto que parecía diluirse en una apacible vacuidad. Precisamente, es prácticamente que es una historia que nos va enredando de forma continua por el estilo de este escritor, por su manera tan estética, poética, en la cual habla mucho sobre la psicología de este personaje, que era un completamente psicópata, pero es una historia que te atrapa, que prácticamente no sé cómo logra al lector quedarse así prendido impregnado en cada fragmento, en cada página, en cada frase que este escritor nos empieza a relatar. Luego se sabe que bueno, que Lolita muere igual que Humbert. Que prácticamente Humbert muere. Bueno, ahí es donde nos habla. Dice, después mi historia la he releído, se la han pasado, se le han pegado pedazos de médula y costras de sangre y hermosas moscas de fulgor verde. Hace 56 días, cuando empecé a escribir Lolita, en las salas de observación para psicópatas, después en la reclusión bien caldeada. Le habían sentenciado a 35 años por violación y habría descartado el resto de las acusaciones. Deseo que esta memoria se publique cuando Lolita ya no viva. Dice, sé fiel a tu Dick. Pienso en bisontes y ángeles, en los secretos de los pigmentos perdurables, en los sonetos proféticos, en el refugio del arte, y esa es la única inmortalidad que tú y yo podemos compartir, Lolita. A las finales él muere, le dio un paro cardíaco, pero bueno, en su celda obviamente él muere y Lolita muere dando a luz. Es una historia realmente catastrófica, muy misteriosa, en la cual como este escritor nos narra toda esta aventura. Ahora bien, ocurre que yo pertenezco a esa clase de actores que al empezar a escribir un libro no tiene otro propósito. ¿Por qué él se refiere a esto? Porque él decía que los profesores de literatura mayormente cuando plantean los problemas de cuál es el propósito de ese escritor, cuál es la idea principal o qué trata de decir este escritor, cuando dejan la tarea a los estudiantes, él decía que él no tiene un propósito en realidad, que él no pertenecía a esa clase de actores que empiezan a escribir un libro y ya tienen ese sentido, su origen prácticamente, porque él decía que él no tenía un propósito en sí. Es así como termina Lolita, una historia bastante compleja en el sentido de la trama, en el aspecto de cómo sitúa a cada personaje, sobre todo a Lolita y Humbert, pero es una historia que realmente te llamará la atención. De cierta forma, cuando vas leyendo este libro, vas siendo parte de su historia. Así que muchas gracias y continuaremos con la siguiente obra, que es Ana Karenina.